la Guerra Fría. ¿A qué te suena ese término, Jorge? Bueno, probablemente una guerra en la que hacía frío, no sé, Una- de repente territorios rusos, o, la o Siberia. el altiplano peruano-boliviano, ¿no? O el altiplano también, que ha tenido sus conflictos. Eh, pero no, en realidad No, estamos en un panorama complejo, muy complejo, en el que estuvo involucrado las principales potencias, tanto de Europa como de América. Y además que estamos apenas finalizando la Segunda Guerra Mundial, Daniel. así es. Esta Guerra Fría fue un enfrentamiento. Sabemos que una guerra es un enfrentamiento, principalmente entre los dos más grandes países que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos obviamente a Estados Unidos, que es un país muy conocido por todos nosotros, y la Unión Soviética, que es un país que actualmente no existe, pero que estaba dentro del territorio de lo que actualmente es Rusia y otros países más, que en aquella época era conocida como Unión Soviética. Las dos más grandes potencias del mundo en aquel entonces enfrentadas, pero no en un conflicto real, no en una guerra en la que venían batallas y los soldados, no, nada de eso. Claro, y en realidad eso es lo que le da un poco el origen al nombre de la Guerra Fría, ¿no? Porque Claro, no es una guerra en Es, caliente. es, es cierto, es cierto que es un conflicto entre ambos, es un enfrentamiento entre ambas potencias para saber quién de las dos es mejor, pero no es un enfrentamiento totalmente directo, ¿no? Es decir, no hubieron combates, nunca hubo una batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no hubo un frente de batalla. Lo que sí hubieron fueron distintos frentes de interés, tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Ujú. Pero bueno, para entrar un poco en qué significa todo esto de la Guerra Fría, por qué es importante la Guerra Fría, por qué nosotros tendríamos que entender la Guerra Fría, tenemos que situarnos primero en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Como todos nosotros sabemos, la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto militar más sangriento de la historia de la humanidad. Así es, aquí sí hubo enfrentamiento directo entre naciones, murieron muchos soldados, muchos civiles, y bueno, fue, como dices, el conflicto donde más personas fallecieron en realidad en la historia de la humanidad. No ha habido hasta ahora un conflicto que lo supere, y aparte que involucró pues a prácticamente casi todas las naciones del mundo. Hasta el Perú estuvo involucrado, no enviando soldados, tal vez no participando de esa forma, pero sí declarándole la guerra a Alemania, por ejemplo, al igual que otras naciones. Pero bueno, volviendo al final ya de la Segunda Guerra Mundial, pues en este caso Alemania y sus aliados, principalmente Alemania, que era el que lideraba esta coalición, ¿no?, llamada el Eje, pues fue derrotada. ¿Fue derrotada por quién? Por las fuerzas de los países conocidos como los aliados, entre ellos quienes estaban principalmente Estados Unidos, Inglaterra y, entre otros más, la Unión Soviética, ¿no? En este entonces, por esta Segunda Guerra Mundial, digamos que Estados Unidos y la Unión Soviética eran amigos, no eran pinkies, eran aliados. Sí, eran aliados, pero en realidad cada uno tenía sus propios Claro que intereses, sí, sí, ¿no? sí. En realidad fueron aliados circunstanciales justamente por la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento la Unión Soviética necesitaba del apoyo de Occidente. Ganó tiempo además con el apoyo de Occidente, pero ya para finalizar más o menos la guerra se veía que cada uno tenía sus propios intereses. A la Unión Soviética le interesaba mucho la situación de Alemania, tan es así que es la Unión Soviética quien termina derrotando a las tropas alemanas, entra hasta Berlín con el suicidio de Hitler, Ujú. con las tropas ya ahí en las puertas. Estados Unidos se demora un poco a entrar ahí, pero luego Estados Unidos pone las cosas muy en claro con el lanzamiento de las bombas atómicas. Y con el lanzamiento de las bombas En atómicas, no Japón. solamente en Japón, Ujú. no solamente termina la guerra, sino que ponen claro de que a partir de estos momentos ellos quieren ser la primera potencia mundial. Y tienen con qué, se supone, ¿no? Con eso quieren demostrarlo. Claro, pero lo que sucede también es que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente que todas las grandes naciones que participaron en esta guerra, entiéndase países europeos sobre todo, estaban arruinados financieramente, ¿no? O sea, no tenían cómo pagar sus deudas, no tenían cómo reactivar su economía, no tenían cómo sostener a su propia gente, ¿no? No había cómo darles de alimento. Y Estados Unidos entiende bien esta situación y sabiendo además Estados Unidos que tenía distintos negocios e intereses con estos países, es que activa un plan denominado el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall es un plan que fue ideado y propuesto por George Marshall, secretario de Estado de Estados Unidos en aquel entonces, en el que básicamente lo que planteaba era lo siguiente. Como nosotros sabemos de que en estos momentos las naciones europeas no tienen dinero, y lo que a nosotros no nos conviene es que entren en insolvencia, es decir, que ya no tengan cómo pagar sus propios gastos, o Ujú. sea, que entren en default, como se dice, o sea, que fracasen como países y ya no tengan cómo sostenerse. Entonces, vamos a aportar una determinada cantidad de dinero
y a partir de esa cantidad de dinero se las vamos a prestar. Ujú. Vamos a prestarles ese dinero para que reactiven sus economías, pero claro, esto siempre bajo los intereses de Estados Unidos, ¿no? Que Claro. sobre todo le interesaba a Estados Unidos que el capitalismo se establezca en todos los países que a partir de ese momento iban a ser prácticamente aliados de Estados Unidos. Claro, y sobre todo también que al evitar que estos países que sigan a volver aliados de Estados Unidos gracias a este plan Marshall no cayeran pues en esta especie de, no sé, de problema financiero, ¿no? De no poder mantenerse, no poder tener dinero. Y esto pues, ¿qué ocurriría si pasara esto? Pues la Unión Soviética, que está geográficamente mucho más cerca de estos países europeos, podría pues comérselos con zapatos y todo, implantar ahí su gobierno tipo comunista, y obviamente que a Estados Unidos no le convenía esto, no quería esto, porque también la Unión Soviética por su lado quería pues expandirse a través de toda Europa y por qué no del resto del mundo, implantando su ideología y su forma de gobierno. Efectivamente, porque la Guerra Fría, como lo estábamos mencionando, era una guerra de intereses, claro está, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también era una guerra ideológica. Ujú. El comunismo de la Unión Soviética, que intentó propugnarla y establecerla en distintos países a lo largo y ancho del mundo, pero también la propuesta capitalista de los Estados Unidos, que ya con el Plan Marshall ganó muchos aliados en Europa, porque a partir de ese momento Europa vivió una expansión económica, se restableció la economía y eso también le fue beneficioso para Estados Unidos, para que realice el comercio con ellos. Y claro, y a partir de aquí, Jorge, de esta ganancia de aliados que tuvo Estados Unidos en Europa, es que empezó a gestarse una organización que de repente a veces la escuchamos todavía el día de hoy, ¿no? En las noticias, la famosa OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así es, esta organización nació el 4 de abril de 1949 y básicamente lo que propugnaba esta alianza era la defensa de los países aliados a Estados Unidos, una defensa, entiéndase, militar, por si algún país lo atacaba, Claro, o sea, ¿no? entre estos aliados o miembros de la OTAN, si atacan uno de ellos, uy, el resto salta para defenderlo. Claro, pero en realidad esta alianza, la OTAN nació con un nombre propio, ¿no? Lo que querían era tratar de establecer una línea de defensa para frenar cualquier ataque que quiera realizar la Unión Soviética. Ujú. Que no se quedó Entonces, atrás en este caso tampoco, ¿ah? claro que no se quedó atrás, porque al ver la Unión Soviética que Estados Unidos ya había propugnado la OTAN con los primeros miembros entre los que se encontraban, por ejemplo, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Canadá, Francia, Reino Unido, lo que hizo la Unión Soviética dijo, bueno, si tú tienes tu organización, ¿no? Tú tienes tu OTAN, entonces yo también voy a hacer mi propia OTAN, pero no la voy a llamar así, sino la voy a denominar el Pacto de Varsovia. Bueno, tenía otro nombre en realidad, que ahorita, te soy sincero, no se me viene a la mente, pero es Organización de Amistad, algo así, pero es comúnmente conocida esta organización liderada por la Unión Soviética como Pacto de Varsovia. Del mismo modo que con la OTAN, eran países en su mayoría limítrofes con la Unión Soviética, sobre todo países de Europa del Este, ¿no? Que actualmente son Bielorrusia, Ucrania y otros más, que se aliaron con la Unión Soviética de tal forma que dijeron, pues bueno, igual, si un país X cualquiera ataca a cualquiera de nosotros, uy, los demás saltamos para defenderlo. O sea, un símil de la OTAN, como dijiste. Claro. Y entonces, los países que firmaron el Pacto de Varsovia o el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, ¿Qué tal que ese es su nombrecito, nombre, no? que ese es su nombre oficial, fueron Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y, claro está, la Unión Soviética. Rusia no juega. No, lo que pasa es que ya Rusia va, Claro, Rusia va a entrar después, ¿no? Rusia va a entrar después en la ecuación. Ahora, ya en estas circunstancias entonces tenemos dos teams, ¿no? Claro. El team Estados Unidos y el team la Unión Soviética. Ajá. ¿Qué pasa a partir de este momento? Bueno, ambos van a iniciar una carrera astronómica para tratar de competir en todo lo posible que quieran competir y convertirse en la primera potencia mundial. Así es, van a competir incluso digamos que militarmente, no solo que como no llegan a enfrentarse nunca, pues no hay una guerra en sí mismo, un conflicto, pero claro que van a empezar a desarrollar armas, a desarrollar tecnologías que les van a servir para demostrarle, oye mira Unión Soviética, o oye mira Estados Unidos, yo soy más que tú, mira tengo mejor tecnología militar, o de repente después, ¿no? Con el tema de la carrera espacial que ya lo hablaremos un poco, ¿no? Yo puedo llegar a la luna, yo puedo llegar al espacio, y obviamente esto también para qué va a servir, para que ambos países empiecen a ampliar sus esferas de influencia sobre otros, ¿no? Y esto va a desencadenar algunos conflictos, como uno de ellos, por ejemplo, es la guerra de Corea,
que se dio entre los años 1950 y 1953, o algunos años después la guerra de Vietnam, que duró pues un tiempo regular, del año 1955 a 1975, ambos en el continente asiático. O, por ejemplo, la crisis de los misiles, ¿no? La crisis de los misiles que tuvo como protagonista, además, alternativo, que se convirtió en un protagonista interesante a la propia Cuba, Ujú. ¿no? Que esto sucedió en 1962, quizás la crisis más importante acontecida durante la Guerra Fría. Sí, aquella en Y la lo que que pasa estuvieron es a que, punto de irse a la guerra, literalmente, ahí sí. claro, lo que pasa es que, a ver, lo estábamos mencionando. Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Japón con sus bombas atómicas. Ujú. A partir de este momento, Estados Unidos y la Unión Soviética inician una carrera también en cuanto a la cantidad de bombas atómicas que se podían producir. Ujú. Además que la tecnología se mejoró muchísimo. Y tan es así que llegó un momento en el que existían, digamos, si tú sumabas la Ujú. cantidad de misiles atómicos que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética, alcanzaba sobradamente para destrozar la humanidad de la Tierra, No, qué ¿no? horror. Entonces, era una competencia realmente importante porque ellos entendían de que en algún momento iba a estallarse alguna guerra y la manera en la que se entendía la guerra en estos momentos era tener la máxima capacidad militar y tecnológica posible para disuadir al otro y que el otro no entre en combate. Por eso es que nunca entraron en combate franco, Claro. uno contra el otro, Fueron ¿no? Porque conscientes hasta cierto punto, ¿no? De no realmente no entrar en combate ellos dos, porque eso sí hubiera significado una catástrofe, pero de nivel global. claro, porque Estados Unidos sabía que si atacaba a la Unión Soviética tenía las fuerzas suficientes para responderle en la misma medida. Sí. Y de igual forma, la Unión Soviética también sabía lo mismo de Estados Unidos. Entonces, eso como que neutralizaba un poco el interés de un ataque y un enfrentamiento directo. Pero en realidad, enfrentamientos hubo, como tú lo has dicho, a través de otras guerras, a través de otros conflictos e incluso a través de golpes de Estado. Porque lo que a Estados Unidos y a la Unión Soviética también le interesaba era estratégicamente establecer gobiernos que les sean más afín a ellos. Ujú. Les damos un ejemplo, por ejemplo, el golpe de Estado que se realizó en Chile, con el cual entró el dictador Pinochet al gobierno de Chile, que tienen ahí ya trabajito para estudiarlo, fue producto de la Guerra Fría, porque fue producto de los intereses de Estados Unidos que necesitaban a un presidente que se alinee con la idea capitalista de los Estados Unidos y tan así que lo pusieron ahí, en el Palacio de la Moneda. Y por el otro lado, pues tenemos, por ejemplo, la dictadura de Fidel Castro en Cuba, ¿no? Que murió hace no mucho tiempo y que estuvo tantos años en el poder. Esta dictadura, pues más bien iba del lado de la Unión Soviética, ¿no? Del lado comunista. Y hasta ahora, pues Cuba tiene todavía ese tipo de sistema de gobierno, pero nos damos cuenta con esto que hemos mencionado, que en realidad, pues, ambos países, Estados Unidos y Unión Soviética, podían hacer en realidad en ese sentido todo lo que estuviera a su alcance para poder implantar sus ideologías, ¿no? En diversos países y sin importar si ponen un gobierno democrático o una dictadura. No había escrúpulos en ese sentido de ningún lado. Así es, tú lo has dicho, no había escrúpulos, o sea, era esto. Además que hay un capítulo muy interesante en la Guerra Fría que se refiere también a los espías, Ujú. ¿no? El espionaje y el contraespionaje, que en realidad no es un invento moderno, sino es algo que existe hace muchos años, se desarrolló mucho en este tiempo, o sea, porque lo que necesitaban saber ambos países era qué estaba haciendo el otro país, porque en la medida que yo tenga esa información, también voy a destinar mis recursos a realizar esa investigación. Más adelante, como tú dices, también hablaremos sobre la carrera espacial, que También, es un sí. tema fascinante. Pero bueno, toda esta polarización del mundo va a traer consecuencias, ¿no? Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría efectivamente fueron la profunda polarización que hubo entre ambos bandos, ¿no? El capitalista y el comunista, o el procomunista y el anticomunista. Obviamente que esto va a originar un profundo distanciamiento entre ambas posturas en todo el mundo, porque así se veía todo el mundo en plena Guerra Fría, era blanco o negro. Y hasta la actualidad se puede ver un poco eso, si te das cuenta, el panorama internacional. Es algo que subsiste en nuestros días. No tanto tal vez, pero por ahí ha quedado un rezago. Bueno, de hecho que hasta el día de hoy podemos vivir consecuencias de la Guerra Fría, si no mira la situación de Corea. Ujú. La situación de Corea es claro ejemplo de las consecuencias que tuvo la Guerra Fría, pero tuvo otras consecuencias, Daniel. Por ejemplo, la acumulación hubo tanto armamento disponible que se acumuló tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética,
que parte de ese armamento pues va a destinarse a movimientos de guerrillas u otro tipo de movimientos y va a ocasionarse guerras civiles en todo el mundo. Es otro de las consecuencias de la Guerra Fría, ¿no? O sea que en países de repente que tenían un gobierno pro Estados Unidos, habían guerrillas más bien a favor del comunismo, ¿no? Que podían actuar de forma de guerrillas o de terrorismo para desestabilizar al gobierno. Y también yo recuerdo que, por ejemplo, en países de África, en gobiernos que eran pro Unión Soviética, habían guerrillas del otro lado, ¿no? O sea, que como que luchaban a favor de otro tipo de gobierno más tirando al capitalismo. O sea, esas son las consecuencias que trajo esta Guerra Fría, ¿no? Así es. Y bueno, también otra consecuencia es que obviamente en los países de la Europa Oriental se consolida el dominio soviético, pero en contraparte, Estados Unidos pues se mete en la política interna de muchos países, ¿no? Que es algo que habíamos comentado, por ejemplo, con la dictadura de Chile, y que Estados Unidos quiso hacer y deshacer, sobre todo en América, pero también en algunos otros países. Y claro, obviamente que la amenaza permanente de guerra y de destrucción total y masiva en toda la humanidad hizo que aparecieran movimientos que no iban de acuerdo con esto, ¿no? Es decir, movimientos que decían no a la guerra, ¿no? Sí a la paz, o no a las armas nucleares. Bueno, este es el contexto de la Guerra Fría, pero bueno, la Guerra Fría no va a durar para siempre, porque si bien es cierto que duró un muy buen tiempo, al final va a llegar a su fin. Claro, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y en este caso, pues, la Guerra Fría se terminó nada más y nada menos que con la caída del muro de Berlín, que es un acontecimiento que seguramente hemos escuchado, que se dio en el año de 1989, ¿no? Es que en ese entonces Alemania estaba dividida, no es la Alemania que conocemos ahora, sino una parte era como que una Alemania pro-estadounidense, otra parte una Alemania pro-soviética, pero bueno, en ese tiempo el comunismo pues era una forma de gobierno que ya había decaído bastante, tenía muchos problemas internos, la Unión Soviética, y pues se dio este contexto de la caída del muro de Berlín, con el que prácticamente Alemania quedó unificada, y pues el poderío de la Unión Soviética en este caso pues fue decayendo hasta que este país desapareció en el año 1991, quedando pues lo que actualmente conocemos como Federación Rusa o Rusia a secas. Este fue el final de la Guerra Fría. Así es, bueno, además de que hubo un cambio de gobernante, sobre todo en la Unión Soviética, con el ingreso de Mikhail Gorbachev, y el inicio de la perestroika, y bueno, todo ello que también lo vamos a comentar en una próxima edición de Stalker. Así es. Así que, amigos, esto ha sido un rápido repaso sobre las principales características de la Guerra Fría, sus causas, sus consecuencias, y a continuación tenemos las siguientes actividades. La primera actividad es responder cuál fue el contexto en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial para que se estableciera la Guerra Fría. La segunda actividad es: realiza un cuadro comparativo de las principales acciones de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y la tercera y última actividad es: menciona las diferencias entre el capitalismo y el comunismo. Muy bien, amigos, esta ha sido nuestra primera edición de Stalkers para quinto de secundaria, y ya nos estamos reencontrando la próxima semana para seguir hablando de algunos aspectos ya un poco más concretos de la Guerra Fría. Así es, nos escuchamos. Chau. Chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.